Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos en un estudio más entre semana aquí en la congregación que se reúne en las villas de Raiján. Esperando pronto a pronto se vayan resolviendo las situaciones en Panamá y podamos volvernos a reunir físicamente. Mas mientras tanto seguimos aprovechando esta hermosa bendición de la tecnología que Dios nos ha dado para continuar estudiando y edificándonos unos a otros en esta serie de estudios de los distintos temas que hemos venido compartiendo a lo largo del año y a lo largo de la existencia de la congregación. Les agradezco por acompañarme y personalmente les agradezco por sus oraciones ante las dificultades de salud que he tenido en los días recientes y muchas gracias por sus palabras de ánimo. Y bueno, aquí no estamos al 100%, pero gracias a Dios estamos en la marcha y en lo que podamos siempre vamos a darle lo mejor al Padre en todas las maneras en que podamos de estudiar su palabra, enseñarla y compartirla con el mundo. Antes de entrar de lleno con el estudio de esta noche, pongámonos con Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por este día, por las bendiciones que traes con él y por esta oportunidad que tenemos en este momento de estar reunidos para estudiar de su palabra y especialmente en este caso de los himnos y alabanzas que entonamos a usted, Señor, y del cual estudiaremos esta noche que precisamente trata acerca de su palabra. Le pedimos, Señor, que seas con todos nuestros hermanos y con todos nuestros amigos, que seas especialmente con aquellos que han sido afectados por esta pandemia y por el virus, y que puedan continuar adelante y luchando para servirle a usted en todo momento, y que aquellos que aún no le conocen, Señor, puedan escuchar su palabra y obedecerla algún día cercano. Señor, sé con nuestros hermanos, sé con aquellos que están desempleados, sé con aquellos que están pasando por demás dificultades, porque sabemos que esta pandemia no solamente ha afectado físicamente o en el sentido de la salud, sino que también han perdido trabajos, han perdido familiares, y le pedimos, Señor, que usted sea el que nos dé la fortaleza para seguir adelante siempre, y que sea hecha su voluntad siempre, Señor. Sin más, le pedimos entonces en esta hora para que podamos tener los corazones abiertos para escuchar acerca de la enseñanza, ver en sus escrituras, en su palabra revelada a nosotros, acerca de lo que usted espera por parte de nosotros, especialmente al momento de adorarle. Todo esto, Señor, se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, entonces tenemos este hermoso estudio que hemos venido haciendo durante el mes de agosto que recién finalizó y continuamos este mes de septiembre en el que estamos entendiendo nuestros cantos. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente la palabra de Dios, Pablo, le hace saber a los hermanos en Corinto que sí, debemos de cantar con espíritu, debemos tener ese ánimo, ese deseo de cantarle alabanzas a Dios en todo momento, mas también es necesario comprender que no solamente tener esas ganas o ese deseo de cantar, debemos de cantar con entendimiento. ¿Qué significa esto? Que aquellos que están escuchando nuestros cantos sepan que están escuchando. Aquí no se trata de tocar una batería y ser un experto en la guitarra, porque Dios nos pide eso. Dios nos pide que le cantemos con nuestros corazones, esas son nuestras voces, nuestras mentes. Entonces, es importante que cantemos con espíritu, pero cantemos con entendimiento, que lo que le entonamos a Dios en alabanza sea para darle gloria y honor a Él en todo, y de esta manera también entonces poder saber qué es lo que estamos diciendo y si es efectivamente algo que Dios avala en su palabra, o si no tenemos el entendimiento y estamos cantando algo que nos reconforta, nos regocija, pero nos estamos olvidando que quien debe de recibir esta alabanza es Dios y no nosotros. Es de allí que es importante entonces que estudiemos y meditemos acerca de las alabanzas que entonamos a Dios, por qué las entonamos, qué enseñan, y entonces, si hay algunas que debemos desestimar, hacerlo, y otras entonces más bien continuar cantándolas o aprender a cantarlas. Esta semana precisamente son 9 semanas de estudio, estamos justo en el medio de este estudio, y hoy estaremos estudiando Padre, tu palabra es, un hermoso himno que precisamente una de las hermanas de la congregación solicitó que estudiáramos. Así que, Padre, tu palabra es el himno que estaremos estudiando en esta ocasión. Este himno es muy hermoso, pero curiosamente no podemos hacer una comparativa como hemos hecho en ocasiones anteriores entre un himno en inglés y su traducción al español, porque el autor de este himno tomó lo que es la música o la composición musical de un himno en inglés,
pero él escribió toda la letra de nuevo. Así que primeramente vamos a estudiar sobre este caballero, y su nombre es Juan Bautista Cabrera. Es una historia bastante interesante si podemos verla desde el punto de vista del progreso que él hizo en su vida religiosa, más no llegó a ser un cristiano en el Nuevo Testamento y hablaremos sobre ello, mas hizo mucho trabajo para la obra. Así que vamos a estar analizando sobre él. Precisamente leemos que no es un nombre en inglés. Es el primero que vamos a estudiar que es nacido en España, así que es de habla española. Nació en Alicante, en España, y como vemos las fechas de su vida fueron entre 1837 y 1916. Mucha de la información que estamos enseñando aquí pueden encontrarla ustedes también en internet. Hay distintos sitios web que enseñan acerca de información sobre himnos, sobre sus compositores, sobre sus autores. Uno de ellos es himnos-cristianos.com. También hay información que quizás puedas encontrar en Wikipedia, más deseaba hacer saber esa información en base a que varios detalles son tomados de estos sitios web y como Dios nos dice, todas las personas honra de recibir honra en este sentido, debemos de respetar cuáles son las fuentes de esta información. Entonces, en primer lugar, nacido en Alicante, España. En segundo lugar, fue un poeta, historiador eclesiástico y teólogo anglicano español. Sabemos que anglo es de inglés y sabemos que existe la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal. Entonces vemos que hay una influencia de este señor dentro de ese grupo religioso. Por eso decía, no es parte de la iglesia del Señor. Fue en sí el primer obispo de la iglesia española reformada episcopal. Un gran nombre, un largo nombre me refiero, para una iglesia, cuando debería ser simplemente iglesia de Cristo. Pero vemos aquí cómo es una sección más que el hombre ha creado para, según el hombre, darle honra a Dios, pero simplemente es una división más que el hombre ha creado y no es la iglesia del Señor. Sirvió allí prácticamente hasta su muerte. Tenemos también que antes de ello, él profesó en la orden Escolapia. Ahora bien, me preguntarás qué es Escolapia, ni yo lo sé. De allí que es importante siempre investigar. Escolapia o los escolapios es la orden de los clérigos regulares pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías. Vaya nombre, por eso le dicen escolapios. O también son conocidos como los calasancios en base a su fundador. Así que esta orden tiene un fundador humano, no es el Señor mismo, ¿verdad? Su fundador se llamaba José de Calasanz Gastón, fue sacerdote católico. Episcopal, católico, estamos viendo aquí un contraste, ¿verdad? Sacerdote católico, pedagogo y santo español. Se le llama San José de Calasanz, creo que es como se le llama dentro del mundo católico. Fue declarado en 1948 el patrono universal de todas las escuelas populares cristianas del mundo. Así que de acuerdo a este pensamiento de los católicos, si has asistido a una escuela cristiana, debes de orarle a él porque él es el que se ha encargado de que eso exista. Sabemos que no es así bíblicamente, pero es la parte de esa tradición que ellos manejan. Fue pionero de la educación colectiva al alcance de todos. Esto es bastante bueno. Estamos hablando de Calasanz. Pero entonces está esta situación. Este hombre en su juventud formó parte de este grupo o de esta orden católica. ¿Qué pasó en el trayecto de su vida que le llevó entonces a ser episcopal o ser un miembro fundador o primer obispo de este grupo? ¿Qué pasó en esa situación? ¿Qué pasó en medio de esa vida? Bueno, hay bastantes detalles que podemos hablar, pero precisamente vemos que en 1853 formaba parte de este grupo religioso. En 1863 huye, escapa, se esconde en Gibraltar, perdón, no me sale la pronunciación, pero fue a este lugar. Entonces, ¿qué pasa en esos 10 años? De acuerdo a más información, este hombre estuvo estudiando, se dedicó a estudiar hebreo, dedicó a estudiar griego, se dedicó a estudiar italiano, también estudió inglés y de allí que vemos el efecto que va a tener luego en la traducción de himnos. Pero entonces, se dedicó a estudiar todo esto y también estudió lo que es conocido como liturgia, que es la orden de ceremonias religiosas que se daba en España y cómo ella fue creciendo en ese tiempo.
Entonces, se da esta situación en la que este hombre estudia todo esto. ¿Y qué suele pasar cuando una persona se sienta dedicadamente a abrir la Biblia, a leerla y comenzar a ver lo que me han enseñado no es cierto? Lo que me han enseñado tiene error. Comienzas a buscar respuestas en ello. Y él comenzó a buscar respuestas, pero incluso era una época en la que leer la Biblia era prohibido en España. Así que tenía que hacerlo en privado. Y tenía conversaciones con predicadores anglicanos. Y con esas conversaciones, esa relación fue creciendo. Él fue viendo el catolicismo no enseña lo correcto y estuvo viendo cosas que dentro de los anglicanos le estuvieron enseñando que parecían ser correctas y se da ese movimiento allá. ¿Cuánto provecho hubiese sido si algún hermano en Cristo realmente hubiese llegado a este hombre y le hubiese ayudado a ver la realidad del Evangelio? Otra historia estaremos contando, pero bueno, por el momento es la información que tenemos de él. Entonces, se da esta situación, se aparta el catolicismo y se va al movimiento episcopal. Varios años después de haber migrado a Gibraltar, estando en Gibraltar, perdón, se dice que fue allí donde conoció a Cristo como el Salvador. Entonces aquí vemos de este tipo de enseñanzas que no hacen sentido. Ciertamente, reconoció, había un error en el catolicismo, estuvo estudiando la palabra de Dios, pero ¿qué vivencia tuvo o cómo fue que llegó a conocer a Cristo como el Salvador? No lo sabemos y honestamente no me adentro en el estudio del movimiento episcopal. Más dice eso de él, pero conoció eso y pasaron muchísimos años para que él pudiese ir a España a predicar acerca de lo que había aprendido. Pasaron muchos años para que se diera entonces esta liberación de que no solamente la Iglesia Católica tenía este poder, sino que el movimiento protestante comenzó a moverse. Entonces, se da toda esta situación y este caballero entonces es reconocido también por muchos himnos que escribió. Publicó un himnario llamado el Himnario para uso de la Iglesia Española. Tenía 330 himnos en ese himnario. Y algo que me gustó con respecto a lo que estuve leyendo sobre este caballero es que al traducir himnos plasmaba los pensamientos del autor original. Y como has estado conmigo en las otras lecciones, sabes que ese es el propósito de traducir. Tristemente hay algunos que dicen traducir y lo que hacen es algo escuché, medio que agarré la idea de lo que estaba diciendo esa persona y yo digo lo que me viene en gana. Esa persona puede tal vez engañarse a sí mismo y engañar a su audiencia, pero no va a engañar jamás a Dios. Este señor al menos hacía su esfuerzo de que lo que el autor original había escrito, él hacía todo lo posible para preservar el mensaje. Entonces, esa es una situación que es importante y sé que hay muchos hermanos que quizás estén viendo esta lección, les encanta traducir, tengamos siempre presente eso. Dios desea que el mensaje sea puro. No se trata de que yo traduzca en base a lo que a mí se me antoja, sino lo que la persona está diciendo, yo necesito traducirlo. De allí que necesitamos siempre tener con nosotros traducciones de la Biblia que son correctas, que se adjuntan, que preservan el mensaje original. Y esto también debe aplicar en los himnos. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, un hermano estadounidense viene y nos visita y conoce este himno en inglés y sabe que todas las enseñanzas son buenas, pero como conoce el ritmo, como conoce la tonada, si se puede decir, está leyendo y entiende el español y lo está leyendo y está cantando un himno que enseña mal? Es de allí que por eso es importante la traducción de estos. Más el himno que estudiaremos en unos breves minutos no se da de esa situación porque es un himno totalmente escrito nuevo por parte de este caballero. Entonces, tenemos que él escribió muchísimos himnos. Recordamos que mencionamos que en su himnario había más de 330 himnos, muchos de ellos traducidos o escritos por él. Pero veamos una breve lista de himnos que él tradujo o escribió, perdonen. Entonces, a Jesucristo ven sin tardar. ¿Lo conoces? Lo hemos cantado varias veces quizás, o lo hemos escuchado en los distintos medios que hay de la Iglesia del Señor en que podemos escuchar y cantar alabanzas. A Jesucristo ven sin tardar es una traducción que él hizo y en el Himnario Negro, Cantos Espirituales, lo encontramos como el número 73. La traducción original, el nombre original era Come to the Savior, ven al Salvador. También está el himno llamado Dulce Oración. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Sweet Hour of Prayer es la versión en inglés, Dulce Hora de Oración, por William Walford y está en el Cantos Espirituales número 13.
Tenemos también que tradujo Firmes y Adelante, otro himno que sé que muchos conocemos. Y ese himno es Onward Christian Soldiers por Burring Colt. En el himnario, Cantos Espirituales, es el número 115. Tenemos también otro que es favorito entre muchos hermanos, e incluso una hermana había solicitado que lo estudiáramos, pero precisamente estamos estudiando sobre el traductor del mismo. Santo, santo, santo. ¿Conoces ese himno? Holy, holy, holy en inglés, escrito por Reginald Heber y Cantos Espirituales número 71. Muchos de estos himnos los entonamos constantemente, los conocemos constantemente. Bueno, este caballero hizo la traducción para que nosotros tengamos la oportunidad de cantarlos en español. Y ciertamente podríamos dedicar otras series de estudios a cada uno de esos himnos, porque ciertamente son hermosos, poderosos y nos ayudan a darle gloria y honor a Dios. Mas como hemos comentado, nuestro himno de estudio para hoy es Padre, tu palabra es. Escrito precisamente por este caballero, más existe una versión en inglés llamada Jesus Paid It All. ¿Qué es lo que ocurre con esta situación? Vamos a hablar brevemente sobre él. Padre, tu palabra es. Cabrera, o sea, el caballero Cabrera, no tradujo el himno, como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, sino que escribió una letra nueva, un poema nuevo, si se puede decir, más utilizó la música, la composición, siempre se me confunden esos términos, utilizó la música escrita por John T. Grape, que es precisamente la música de ese himno que mencioné en inglés, Jesus Paid It All, que traducido es Jesús la pagó, Jesús pagó todo. ¿Qué ocurre? Hay otro caballero llamado Josué Ramírez y él tradujo este himno, Jesus Paid It All, porque hay dos versiones en inglés. La versión que Ramírez tradujo ciertamente es una letra y una música distinta a la que estamos hablando en Padre tu palabra es, que fue escrito por otras personas y compuesto por estas otras personas. Entonces, no es el mismo himno, sin embargo, la versión en inglés tiene este título. Estamos estudiando brevemente porque ciertamente hay una conexión en el sentido de que el señor Cabrera ha utilizado la composición, la música, la partitura, como se le llame, del señor Grape. Y en la versión inglesa, las estrofas y el coro fueron escritos por una dama llamada Elvina Hall. La historia la voy a compartir brevemente para entonces pasar de lleno con el material del himno que tenemos en español. Pero es bastante interesante la historia. Cuenta que esta joven o dama estaba un día y en vez de prestar atención al predicador, lo que nos deja en duda que estaba pensando ella o qué tan bueno era el predicador o pastor, como le llamaban en su iglesia. En lugar de escuchar el sermón por el predicador, se dedicó a escribir en la página en blanco del himnario y en lo que iba escribiendo llegó a escribir 4 estrofas. Y esas 4 estrofas son las del himno Jesus Paid It All. Entonces termina de escribir estas estrofas, luego el sacerdote, perdón, el predicador o pastor, como le llaman ellos, llega y ve esta parte. Y viene algo a su memoria porque anteriormente John T. Grape era el organista de esa congregación o de esa iglesia, era el que tocaba el órgano. Y no era muy talentoso en la música, pero le gustaba. Y hizo esta tonada o esta partitura o esta música a la que tituló All to Christ I Own, que es todo se lo debo a Cristo. Entonces, este hombre escribe esa tonada, pero no tenía letra. ¿Qué es lo que ocurre? Esta muchacha, Hall, había escrito 4 estrofas, pero no le había escrito coro. Y la tonada por parte de Grape tenía coro. Entonces, cuando Grape escribe esta partitura, se la muestra al predicador. El predicador no le impresionó mucho. Sin embargo, tiempo después, cuando la señora o señorita Hall se acerca con esta letra o llega a descubrir esta letra por parte de ella, ve que hace juego, que encaja con, llega a encajar con la partitura o la tonada de Grape y hacía falta el coro. Entonces, la joven o la señora Hall escribe el coro y dice así: Jesus paid it all, que significa Jesús la pagó, Jesús pagó todo. All to him I own, todo se lo debo a él. Sin had left a crimson stain, el pecado había dejado una mancha carmesí. He washed it white as snow, él la lavó blanca como la nieve. Si eres un buen estudiante de la Biblia, y sé que lo eres, ¿no te recuerda algún pasaje que hemos estudiado muchas veces anteriormente?
Era rojo como el carmesí, ahora es blanco como la nieve. Él ha lavado. ¿Te acuerdas un pasaje en el Antiguo Testamento que trata eso? Sí, lo encontramos del príncipe de los profetas. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué hace saber Dios? O Isaías hace saber, Dios nos hace saber a través de Isaías, vengan y razonemos. Dios quiere que hablemos con Él. Dios no quiere que seamos títeres como una publicación que compartí recientemente. Dios desea que utilicemos nuestro raciocinio nuestro razonamiento, para darle lo mejor a Dios. Él espera que comprendamos que la adoración que le estamos dando es con entendimiento. Vemos toda la conexión que está en el estudio. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como la blanca lana. ¿Y cómo podemos llegar a saber cómo podemos convertir nuestros pecados que eran como el carmesí en lana blanca? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, a través de la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra de Dios, de comprenderla y darle ese valor de la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y es allí entonces donde entramos de lleno en este momento a estudiar las estrofas de tu palabra es. Meditemos brevemente en ellas y vamos a ver escrituras que nos ayudan a comprender cuán hermoso es este himno. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. A mi pecho traiga paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está mostrando esta estrofa? La palabra de Dios debe ser una delicia para nosotros. No debe de ser algo que miramos por obligación. No debe ser algo que estudio porque sé que alguien me va a hacer una pregunta el domingo porque debía haber estudiado toda la semana y el sábado 10 de la noche estoy estudiando eso. No, debo adquirir ese deseo de estudiar la palabra de Dios. Debo adquirir esa voluntad de aprender más y más de Él. El salmista, Salmo 119, el más largo ciertamente, pero bastantes veces en ese salmo nos hace recordar que la palabra de Dios debe ser mi guía, debe ser una delicia para mí. Debo deleitarme en hacer la voluntad de Dios, en conocer y conocer su palabra y regocijarme en ella. Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Te invito a que si no has abierto tu Biblia, la abras ahora. Salmo 119, porque vamos a ver varios pasajes de allí. Empezando con versículos 14 al 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y presta atención al versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Debo regocijarme en la palabra de Dios. Debo ver esa delicia y seguirla. Pero continuamos porque ahora el versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y bajamos más, llegamos al 35, dice, guíame, que dice, guíe siempre aquí mis pies, el himno. Aquí dice, Salmo 119, 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y continuamos, ahora llegamos hasta el 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿No debemos acaso amar la palabra de Dios? Claro que debemos de hacerlo. Y en esta estrofa, tal vez no nos está dando las referencias bíblicas o está citando Biblia, pero nos está recordando que efectivamente debemos de gozarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en el estudio de la misma y poner énfasis y deseo en que sea nuestra guía para toda nuestra vida. Versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. El señor Cabrera que dice, a mi pecho traiga paz. La palabra de Dios nos trae paz, porque comprendemos que a pesar de las penurias que pasemos en esta vida, a pesar de las dificultades que pasemos en esta vida, Dios tiene algo mejor preparado para todos nosotros y habrá una gran recompensa en ese lugar. Así que a mi pecho trae paz, porque sé que me puedo regocijar en su palabra y ésta removerá la aflicción de mi vida. Y ciertamente el versículo 105, quizás el que más coincide con el texto del himno, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos ilumina a través de su palabra. Dios nos da esa luz a seguir al final del túnel, que es esta vida.
y poder llegar hasta ese hermoso lugar que Él ha preparado para nosotros, siguiendo fieles hasta la muerte. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué hermosa forma de describirlo por parte del salmista, y cuánto nos ayuda a comprender que esta alabanza que actualmente cantamos nos ayuda a ver que la palabra de Dios es importante. Ahora bien, si obediente oí tu voz, empieza la segunda estrofa. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. ¿Acaso no hemos de andar en el camino de Dios? Claro que sí. ¿Acaso no hemos de ser obedientes a lo que Él dice? Claro que sí. ¿Cómo debemos de ser obedientes? Bueno, Dios no me habla literalmente hoy en día. Dios no está sentado al lado mío haciéndome saber, Marlon, tienes que hacer esto y esto y esto para complacerme. Dios no hace esto, Dios no nos dice esto. Dios nos ha regalado su palabra, nos ha revelado su palabra, para que entonces nosotros sepamos qué debemos de hacer para agradarle a Él. Mateo 17:5. ¿A quién dice Él que debemos de oír? Se lo dice a Juan, a Jacobo y a Pedro. La transfiguración. Estaban Moisés, estaban Elías, pero ¿qué dice Dios? Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Así que la voz que tenemos que escuchar en primer lugar es la voz de Cristo. ¿Qué dice Juan 14:15? Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Dios nos dice que debemos de escuchar a Cristo. Cristo nos dice que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque anteriormente Cristo había dicho, según Juan 10:30, que Él y el Padre son uno. Yo y el Padre uno somos. Entonces, la palabra de Dios tiene autoridad. Y su autoridad ha sido dada a Cristo. Por lo tanto, la palabra de Cristo tiene autoridad. ¿Y qué nos dice la palabra de Cristo en Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, debo obedecer la palabra de Cristo para poder ser salvo. De allí que si obediente oí tu voz, entonces obedezco la palabra de Cristo para hacer lo que Él espera que yo haga. Probablemente el señor Cabrera no lo haya comprendido en base a su ideología religiosa, pero la palabra de Dios nos revela y su himno ahorita nos ayuda a comprender. Si medito más sobre la palabra de Dios, como mencionamos en la primera estrofa, ahora puedo comprender qué debo de hacer para obedecer su voz. Con gracia encontramos, Él nos ha dado su gracia. Firme pie y veloz, debo de hacerlo valientemente. Por tus sendas caminé. Primera Juan 1:6-7. ¿Qué nos dice? Primera Juan 1:6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que camino con Dios, digo que por sus sendas camino, pero ando en la oscuridad, no estoy con Él. Estoy mintiendo, y al mentir estoy pecando, y al pecar me estoy condenando. ¿Y qué dice el siguiente versículo, versículo 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, debo andar en sus caminos, porque Él está en la luz. Tenemos comunión unos con otros. Esto involucra que debo tener esa compañía de mis hermanos y andar juntos en el mismo camino, el camino de la luz que Dios ha trazado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, tenemos esta hermosa bendición. Hago la voluntad de Dios, me someto a ella, obedezco su voz, tal como ha sido revelada a través de su Hijo, a través de las Escrituras, y entonces tengo esa oportunidad de andar con Él en la luz, andar con mis hermanos en la luz, y que Jesucristo va a cubrir esas faltas que, como mencionamos, eran rojas como el carmesí, ahora son blancas como la lana, por Él quien fue quien las lavó. Siguiente estrofa. Tu verdad es mi sostén, es lo que me sostiene, es en lo que me apoyo. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, Juan 17:17. Contra duda y tentación, recordamos que decía Pablo a los hermanos en Corinto. No hay tentación, 1 Corintios 10:13, no hay tentación que no sea humana, no hay tentación que no sea común, que no podamos vencer. Esta tentación que yo estoy sufriendo en este momento, alguien más la está sufriendo y alguien más ya la ha vencido anteriormente. Así que si esa persona pudo vencer esta tentación porque es común, yo también puedo vencerla. Tú también puedes vencerla. Entonces, contra duda y tentación, bueno, Dios a través de su palabra me enseña qué debo de hacer ante esas tentaciones. Y Dios, como dice 1 Corintios 10:13, que lo acabamos de citar, va a ofrecer esa salida, ese escape ante esa tentación. Destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Juan 16:33 dice que Jesucristo, despidiéndose de sus discípulos,
porque sabe lo que viene antes de irse, como leemos en Juan 17, a orarle al Padre. Sus últimas palabras para con sus discípulos les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En el mundo tendréis aflicción. Cuando asalta la aflicción, confiemos. ¿En quién? En Cristo. Yo he vencido al mundo. Podemos vencer al mundo. Podemos vencer a la aflicción si estamos en Cristo. Fuera de Él, no hay forma que venzamos. Entonces, tenemos esta hermosa enseñanza y vemos cómo podemos ver que las palabras brevemente escritas por el señor Cabrera ciertamente nos ayudan a darle honra, gloria y honor a Dios en nuestras alabanzas y agradarle a Él en estas alabanzas, porque podemos entonces comenzar a ver la idea de lo que está manejando. Mas, ¿qué dice en la última estrofa? Vamos a analizarla brevemente, porque hay un pequeño detalle que necesitamos meditar cuando cantamos. Son tus dichos para mí. Volvemos al Salmo 119, especialmente el versículo 11. ¿Qué dice ese pasaje? Y sé que muchos hermanos se lo saben de memoria. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Dichos puede ser traducido como palabra. En mi corazón he guardado tu palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si ponemos en nuestro corazón, que es nuestra mente, la palabra de Dios, podemos estar seguros de que vivimos de acuerdo a su voluntad, porque tenemos esa palabra en nuestros corazones y eso nos ayuda a recapacitar cada vez que vamos a pecar. No debo pecar contra Dios, porque Él me ha revelado en su palabra. Eso es incorrecto. Entonces, son tus dichos para mí prendas fieles de salud. Pensemos desde ese punto de vida, especialmente en mi caso, como he mencionado, que he tenido problemas de salud recientemente. Si me hubiese sujetado a las normas de salud, a los consejos de los médicos, a tener una buena dieta y ese tipo de cosas, no estaría padeciendo los problemas que tengo en este momento. Ciertamente, si me sostengo a la palabra de Dios, cuido mi cuerpo como Él quiere que lo cuide, no estaría pasando de este tipo de dificultades. Entonces, se dan este tipo de situaciones de que su palabra me da salud. Recordemos, todos en algún momento llegaremos a morir y después de eso el juicio, Hebreos 9:27. Pero si estamos en Dios, contaremos con la salud. Si estamos en Cristo, contaremos con la salud de que tendremos vida eterna y no iremos a la segunda muerte, a ese horrible lugar, a ese horrible lago de fuego. Entonces, tenemos esta hermosa bendición que son prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti. Esta es la frase en la que necesitamos meditar un poco, porque ciertamente hay influencia de otros grupos religiosos. Yo necesito que Dios me hable para que entonces yo pueda entregarme a Él. Es ese tipo de ideología. Y necesitamos entonces moderar o preferiblemente no cantar esta estrofa, porque puede darse esa mala interpretación entre quien nos visita. Yo necesito que Él me hable. Dios no nos tiene que hablar, no tiene que sentarse con nosotros. No tenemos que ir a un árbol, sentarnos en esa sombra, que caiga una fruta sobre nosotros y que esa fue la señal de Dios de que Él me ha aceptado. No tenemos que estar en nuestra cama y despertarnos en el medio de la noche de que ahora tuve la visión, al fin Dios me ha aceptado. Dios está dispuesto a aceptar a todos. Segunda Pedro 3:9, Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Y cómo lo hace? Precisamente a través de su palabra. A través de su palabra podemos comprender y esa va a compungir nuestros corazones, como pasó con esos hombres en Hechos 2, o como es relatado en Hechos 2 en ese día de Pentecostés. Y entonces, a través del estudio de la palabra, puedo comprender qué es lo que espera que yo haga para saldar mi cuenta con Él, para reconciliarme con Él. No necesito que Él me dé pues algo que venga aquí y hable, se revele ante mí. Ya lo ha hecho. Envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces necesitamos meditar mucho sobre esta frase y precisamente como menciono, quizás sea mejor evitarla. Dame pues que te oiga a ti, como oigo a Dios a través de su palabra que ha sido revelada. Asistiendo al servicio de oración, porque el predicador no necesariamente debe de hablar sobre él, y si lo está haciendo tiene un gran problema. El predicador debe predicar la palabra de Dios, porque así podemos escuchar su palabra y podemos meditar más en ella. No se trata de darse bombos y platillos como el mejor predicador del mundo. Se trata de que se habla la palabra de Dios. Y de eso el hermano Willy Alvarenga dio una hermosa lección la noche de ayer. Con filial solicitud debo ser fiel y estar diligente a darle lo mejor de mí a Dios. Dios ya me ha dado lo mejor de Él. Dios me tiene con vida. Por tanto, yo debo darle lo mejor de mí a Él. Y eso lo hago a través de la obediencia del Evangelio.
¿Cómo concluimos, amados hermanos, en esta lección? Simple y sencillamente de la siguiente manera. El coro dice, es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía, da al mortal. ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién es nuestro camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Sabemos que Jesucristo nos dice eso en Juan 14, ¿verdad? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. Tenemos que estar en Cristo para estar en esa luz. Fuera de Cristo no somos luz en este mundo. Y Cristo espera que seamos luz en el mundo para que la gente vea las buenas obras y pueda acercarse y darle gloria a Dios. Mateo 5, 14 al 16. Entonces tenemos esta hermosa bendición de ser luces, pero poder seguir esa hermosa luz que es Cristo. ¿Y cómo encontramos esa hermosa luz? Precisamente la encontramos en base a lo que Él nos dice en Juan 12, 48 al 50, que deseo que leamos juntos. Juan 12, 48 al 50 dice de la siguiente manera. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, tu palabra, tu ley, Señor, es faro celestial. Es la luz que me va a juzgar. Es la luz que va a revelar todo lo que hay oculto en mí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En ese día no habrá forma que podamos ocultar nada de lo que hemos hecho. Todo va a ser revelado ante Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Cristo no vino a hablar de Él. Un predicador no debe hablar de Él, debe hablar de Dios como Cristo vino a hablar de Dios. Y como hemos escuchado en otras ocasiones, ciertamente el Hijo de Dios vino y fue un predicador. Debemos de predicar la palabra de Dios, porque tal como Él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cristo hablaba lo que el Padre le ordenó y le comandó hacer. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es salvación. La palabra de Dios es poderosa. Es esa luz que debemos de seguir. Y cada uno de nosotros necesita tomar esa decisión. ¿Sigo la luz o me quedo en la oscuridad? Quiero que te hagas esta siguiente pregunta, amado hermano, y con eso vamos a ir terminando nuestra clase. Quiero que medites sobre esto. Quiero que medites sobre si estás dispuesto a que la palabra de Dios sea tu guía y luz en este mundo de oscuridad. Si deseas seguir viviendo en pecado, no hay nada que este servidor o algún otro cristiano pueda hacer. Tarde o temprano llegará tu día y tendrás que darle cuentas a Dios por vivir en pecado. Pero si puedes rectificar tu vida, si puedes reconciliarte con Dios, quiero que sepas que siempre estaremos dispuestos para ayudarte a buscar cómo ponerte en paz con Él y hacer lo que Él espera de acuerdo a su palabra. No es de acuerdo a lo que este servidor quiera decirte, es de acuerdo a lo que ha revelado en su palabra, porque su palabra es, como dice este himno, ciertamente poderosa. Es la palabra la que nos ayuda a conocer qué debo hacer para ser salvo. Y es esa palabra la que al revelarme eso, me ayuda a comprender, debo tomar una decisión. ¿Hago la voluntad de Dios o hago la voluntad del hombre? Y si hago la voluntad del hombre, debo de comprender que debo someterme a las consecuencias de ello. ¿Estás dispuesto a que la palabra de Dios sea tu luz y tu guía en este mundo de oscuridad? Eso queda en ti. Hemos estudiado este hermoso himno, esperamos que pueda ayudarnos también, siempre cuando cantemos, cantarlo con entendimiento y darle lo mejor a Dios en lo que expresamos en nuestras palabras, en esa adoración que hacemos a Él. Porque no le cantamos a las personas, no le cantamos a una audiencia en un concierto. Estamos reunidos en ese momento para darle honra y gloria a Dios. Él es nuestra audiencia. Gracias por haberme acompañado en la lección del día de hoy. Espero podamos volvernos a ver el día domingo en los estudios, tanto en la clase en la mañana como el servicio de adoración. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Nuestro deseo es contestar y ayudarte a que busques la palabra de Dios, que veas por ti mismo lo que tu copia de la palabra de Dios dice y que puedas ver que no se trata simplemente de una opinión, sino nuestro más sincero deseo de invitarte a que aceptes la invitación, valga esa redundancia, que ha hecho el Señor Jesucristo. Porque Él quiere darte descanso, Él quiere darte paz, y Él quiere que cuando ese hermoso día estés de su lado
y no del lado de Satanás, junto con todos sus siervos quienes van a ser tirados en ese lago de azufre y sufrirán eternamente. Dios te bendiga ricamente, espero tengas una hermosa noche. Gracias por estar con nosotros y la paz de Dios sea contigo. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.